Muy buenos días, estudiantes, mis estimadas, estimados estudiantes. Pues les doy la bienvenida a esta videosesión 7 de nuestra unidad de aprendizaje, Derecho Internacional Público 1. Y pues en esta sesión, pues tiene un carácter más de repaso, en donde pues vamos a integrar todos los temas vistos sobre todo en la videosesión 2, 3, 4, 5 y 6, que comprenden pues subtemas de nuestra unidad uno de nuestro temario. No desarrollaremos nuevamente o de manera extensa pues los temas que vimos en cada una de esas sesiones. Nuestro propósito, bueno, pues será recuperar las ideas indispensables y sobre todo observar cómo se relacionan entre sí. Hasta este momento, pues hemos trabajado 5 ejes: la comunidad internacional, su evolución histórica, sus características e instituciones, la función reguladora y estructuradora del derecho internacional y los principios que rigen las relaciones entre estados. ¿Sale? De ahí, pues la pregunta que orientará pues nuestro repaso, bueno, pues será sencilla. ¿Cómo se conectan estos elementos para explicar el funcionamiento básico del orden internacional? Y la respuesta puede adelantar en una sola idea, donde el derecho internacional público surge y opera dentro de una comunidad internacional plural, soberana, descentralizada e independiente. Y esta realidad genera pues necesidades de coexistencia, cooperación y regulación, frente a las cuales se desarrollan pues normas, principios, instituciones y procedimientos, ¿vale? Pero antes de empezar me gustaría comentarles que en su plataforma de Seduca podrán encontrar materiales, perdón, estaba por calificar. Actividades del profesor, no, el material de apoyo. Les estoy subiendo los apuntes para ver si no se les hace un poco complicado también, pues ver los videos y eso. En la parte de material de apoyo van a encontrar las presentaciones que ustedes ven que se proyectan en las videosesiones, las grabaciones de las videosesiones y sobre todo les estoy subiendo el apunte de las sesiones. En este caso, bueno, la sesión uno fue más de encuadre y todo eso, entonces realmente no hubo ahí tema, desarrollo del tema. Fue a partir de la sesión 2. Bueno, pues ahí voy a estar subiéndoles los apuntes de las sesiones para que ustedes lo puedan consultar, lo puedan checar, pues vean, revisen, y pues puedan ustedes tener esa información adicional, ¿sale? Y todas las lecturas que les menciono en las sesiones las pueden encontrar aquí también. Entonces, dense un clavado a esta sección. Sé que no lo dejen al último momento, se viene la evaluación. A mí mi objetivo, como dice nuestro temario de nuestra unidad de aprendizaje, pues mi objetivo es que ustedes analicen esas bases fundamentales del derecho internacional público mediante el estudio de estos principios de las relaciones internacionales, cuál es el objeto de estudio del derecho internacional público, las fuentes del derecho y el derecho de los tratados internacionales para la conformación. Comprender estos conceptos les va a ayudar en sus futuras materias para entender, bueno, por qué un tratado es una fuente del derecho. ¿Qué es una fuente del derecho, no? ¿Cuáles son estos principios que rigen las relaciones internacionales? ¿Por qué forzosamente deben de cooperar? ¿Por qué los estados deben de obedecer al derecho internacional si se supone que está el principio de soberanía? Entonces, todas esas cuestiones a mí al final no es nada más entregar por entregar actividades, sino es que se quede en ese objetivo de esta materia, ¿vale? Entonces, bueno, pues regresamos a nuestro tema. Nada más quería hacer este paréntesis para que ustedes, bueno, fueran checando, ¿sí? Y bueno, regresamos, obviamente, que pues para integrar, pues los contenidos de la unidad uno debemos de comenzar por el espacio en el que funciona el derecho internacional. La comunidad internacional puede entenderse, pues de forma operativa, este, como una realidad global y plural en la que estados, organizaciones internacionales,
pueblos e individuos en determinados ámbitos, junto con otros actores, pues mantienen relaciones permanentes. No es necesario repetir aquí pues todas sus características, eso ya es tarea de ustedes revisar esos apuntes, esa presentación o esa videosesión. Para este repaso, pues basta conservar seis puntos aquí. Es global, plural, jurídicamente organizada, descentralizada, dinámica e interdependiente. Esas son las características que refiere a una comunidad internacional. La expresión de sociedad internacional pone el acento en la coexistencia y las relaciones entre entidades diferenciadas, principalmente estados. La expresión comunidad internacional le añade con mayor intensidad la existencia de intereses, problemas y espacios de cooperación que rebasan pues una relación puramente bilateral. La realidad contemporánea, bueno, pues sí conserva elementos de ambas. El ordenamiento jurídico, por su parte, no es un sinónimo de comunidad internacional. Se refiere pues al conjunto de normas, principios, instituciones y procedimientos que organizan jurídicamente una parte de esa realidad. Entonces, podemos decir que comunidad internacional es igual a realidad social e institucional, derecho internacional, ordenamiento jurídico que regula y organiza parte de esa realidad. Y esta distinción es suficiente para que ustedes comprendan el resto de la unidad 1. Primero existe una realidad internacional formada por múltiples participantes, después aparecen las necesidades de regulación y organización jurídica, ¿sale? Y bueno, también en una videosesión vimos la evolución, que es el segundo elemento de nuestra sesión de hoy del repaso, que es la evolución histórica. La historia es como nuestro espejo retrovisor de nuestro carro. Nos permite ver qué hemos hecho, qué ha pasado. En los estudiosos en relaciones internacionales revisan la parte de lo del déjà vu y del sui generis, manejan estas dos palabras para referirse a ciertos acontecimientos, fenómenos o hechos que ha pasado dentro de la comunidad internacional, porque eso nos permite ver y comprender y no repetir acciones que probablemente pues lleven a una destrucción o lleve a una afectación. Entonces, aquí no necesitamos reconstruir toda la cronología, aquí lo importante es identificar cómo se transformó la evolución del derecho internacional. Y empezamos, claro, que el desarrollo del Estado soberano. Hay una lectura que no se las dije en la sesión pasada, que es del repositorio de la UNAM. Se las voy a compartir. Es un poquito larga. Larga me refiero a 30 páginas, pero igual se la voy a compartir, le voy a poner lectura del repaso de la sesión 7 para que ustedes la lean, se nutran y comprendan el contexto de lo que es la paz de Westfalia, que comprende la paz de Westfalia. Bueno, me voy a dar la tarea de buscarla, pero bueno, pues el desarrollo del Estado soberano produjo una sociedad internacional estructurada principalmente alrededor de entidades políticas independientes. La Paz de Westfalia de 1648 funciona como un referente histórico para explicar esa lógica, sin afirmar que el Estado moderno haya surgido de forma repentina en esa fecha. La soberanía hizo necesaria la existencia de reglas comunes. Estados independientes celebraban tratados, mantenían relaciones diplomáticas, comerciaban y enfrentaban controversias. Por ello, la soberanía y derecho internacional, pues no son conceptos opuestos. Aquí la coexistencia entre estados soberanos genera la necesidad de reglas para ordenar sus relaciones. Con el incremento del comercio, las comunicaciones, el transporte, la movilidad y otros vínculos, las relaciones se volvieron más densas y la simple coexistencia fue acompañada por una interdependencia
creciente y por formas más estables de cooperación. Las guerras mundiales pues mostraron los límites de los mecanismos existentes y favorecieron pues una mayor institucionalización. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas en 1945 consolidó un marco permanente de cooperación, paz y seguridad internacionales, sin eliminar la soberanía de los estados. La descolonización amplió el número de estados, universalizó la composición de la sociedad internacional y aumentó su heterogeneidad. Paralelamente, organizaciones internacionales, los individuos y otros actores adquirieron pues mayor presencia en distintos ámbitos. La coexistencia entre estados soberanos, la interdependencia, cooperación, institucionalización y reconocimiento de problemas e intereses comunes es lo que marca esa evolución del derecho internacional público. Y esta secuencia que les acabo de decir de coexistencia entre estados soberanos hasta intereses comunes, pues resume ese cambio estructural que necesitamos nosotros conservar en nuestra sesión de repaso. No representa una evolución lineal ni la desaparición del conflicto. Describe más bien una comunidad internacional más densa y jurídicamente organizada, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí van a sacar varias lecturas. Yo también les recomiendo, hay libros muy interesantes que pueden ustedes leer. A mí me gusta mucho el libro de ¿Por qué fracasan los países? De hecho, está en línea, o sea, bien se los puedo compartir. Sí, es un libro, pues físicamente está así de ancho, cortito, pero ancho. A muchos bueno, no les gusta porque pues habla varios referentes históricos que ha marcado la evolución. Son dos economistas los que redactan ese libro. Hay crítica obviamente de ese libro, pero pues antes de criticar hay que leerlo, ¿no? Para emitir nuestra propia crítica. Entonces, ese libro les invito, yo se lo solía dejar para que lo leyeran en los reportes de lectura, pero bueno, pueden irlo leyendo y si les interesa, pues adquiéranlo. Yo lo compré en la librería Gandhi, me costó como 300 pesos, pero está muy, muy padre porque pues habla varios momentos. Por ejemplo, te habla de lo que impulsó económicamente cuando pasó lo de la peste negra. ¿Por qué países se impulsaron económicamente y otros decayeron? Cuando invadieron América Latina, cuando fue la conquista, porque hay regiones que saquearon, obviamente, pues saquearon oro y no son potencia. Y hablo del caso de España. Y quienes se beneficiaron de toda esa cuestión son países que llegaron al último, cuando ya España había saqueado. Entonces, habla varios momentos históricos, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, México y Estados Unidos. O sea, es un libro que un referente para un internacionalista pues debe de conocer. Y a lo mejor puede haber críticas, porque la postura, la teoría que habla estos dos autores, pues son muy criticados. Claro, es parte de las teorías, ¿no? Entonces, les invito a leer. También para abrir la cuestión diplomática del Vaticano, hay un libro que se llama El Libro Negro del Vaticano y también está en línea. Entonces, con gusto les comparto los enlaces. Es que no sé si aguante el archivo, pero yo los tengo. Y con gusto se los voy a compartir para que si ustedes lo pueden adquirir, cómprenlo. No está de más, son libros, y no, que diga libro negro no es brujería, es parte de la lectura y más en la materia de relaciones internacionales, ¿vale? Bueno, regresando a nuestra sesión, pues, continuamos. Nuestro tercer eje dentro de nuestra sesión de repaso, pues es relacionar las características de la comunidad internacional con las necesidades que generan. Esta, pues, es una manera, pues, más útil de repasar el tema que volver ustedes a memorizar, pues, una lista, ¿no? De características. Por ejemplo, la universalidad implica que numerosos problemas y relaciones, pues, tienen el alcance global y requieren espacios amplios de cooperación. La pluralidad y la heterogeneidad significan que participan estados y otros sujetos o actores con intereses
capacidades diferentes. La soberanía exige respetar la interdependencia jurídica de los estados. La descentralización obliga a coordinar funciones sin un gobierno mundial. La interdependencia hace necesaria la cooperación frente a fenómenos que atraviesan esas fronteras. Y de ahí surge una relación muy básica, característica de la comunidad internacional, necesidad de coordinación o regulación y respuesta institucional. ¿Vale? Por ejemplo, la interdependencia puede generar problemas sanitarios, ambientales, económicos, migratorios, que ningún estado pues pueda atender eficazmente de manera aislada, o sea, cada uno lo atiende, no. La respuesta puede consistir en tratados, organizaciones especializadas, órganos técnicos o mecanismos, sobre todo de coordinación, sí, de coordinación. La descentralización pues ayuda sobre todo a explicar por qué existen organizaciones, tribunales y procedimientos internacionales. No existe una autoridad central con competencias generales equivalentes a la de un Estado. Y es erróneo pensar que la ONU es una autoridad central o universal. Es un organismo con alcance universal, pero no tiene la autoridad como las que dentro de un Estado hay una autoridad, ¿no? Pero sí existen estas instituciones creadas para desempeñar funciones específicas. La ONU es el referente universal más claro aquí. Sus distintos órganos responden a funciones diferentes: deliberación, paz y seguridad, cooperación económica y social, administración y solución judicial de determinadas controversias. Y dentro del ámbito regional, eh, organizaciones como la Organización de Estados Americanos, por sus siglas OEA, cumplen funciones de cooperación dentro de los espacios geográficos y jurídicos específicos. Aquí la importancia para este repaso no es memorizar esos órganos o siglas, porque al final van a tener una unidad exclusiva que dice organismos internacionales y creo que es en público 2. Entonces todavía vamos con lo básico, sino aquí es comprender esta lógica. Las instituciones internacionales aparecen para organizar esas necesidades concretas de una comunidad internacional descentralizada e interdependiente. Por eso, esa característica que vimos de universalidad, heterogeneidad, interdependencia, etcétera, responde a esa necesidad que hay dentro de la comunidad, problemas migratorios, ambientales, comerciales, etcétera. ¿Para qué? Para dar respuesta jurídica. ¿A través de qué? Pues de una norma, un tratado o un procedimiento, ¿sale? Y se apoya, claro, en una institución, ¿vale? Nos quedamos con la idea de esas características, sus funciones. Ahora ven, vamos a una vez pues que identificamos esa realidad internacional y sus necesidades, podemos recordar las funciones centrales que ya hemos estudiado. La función reguladora, recuerden que establece parámetros jurídicos de conducta. El derecho internacional aquí reconoce derechos, impone obligaciones, establece prohibiciones y atribuye facultades y fija sobre todo estos límites. Un tratado que obliga a intercambiar información, una norma que prohíbe determinada conducta o una regla que reconoce un derecho, pues son manifestaciones de esta función. En cambio, la función estructuradora organiza jurídicamente sujetos, competencias, instituciones y procedimientos. Cuando un tratado crea una organización, establece órganos, distribuye atribuciones o define un procedimiento de solución de controversias, el derecho está estructurando una relación internacional. Ambas funciones suelen aparecer juntas, no están separadas. Aquí aparecen juntas. La Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, contiene obligaciones para los estados y al mismo tiempo crea órganos y distribuye competencias. Y de manera similar, un tratado puede imponer deberes y crear una comisión encargada que dé su seguimiento. Por eso, regular
establece derechos, obligaciones, facultades, prohibiciones y límites. Y estructurar significa organizar sujetos, competencias, instituciones y procedimientos. Y esta distinción sí permite comprender que el derecho internacional no es únicamente pues un conjunto de reglas de conducta. También proporciona estructuras para organizar esa cooperación y gestionar jurídicamente las relaciones internacionales, ¿vale? Bueno, esas son sus funciones, la reguladora y la estructuradora, ¿va? Y bueno, vámonos con el último contenido temático de nuestra unidad 1, que fue precisamente los principios de las relaciones entre estados desarrollados en una resolución de la Asamblea General de la ONU, la resolución 2625 del año 25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que también se las compartí esta resolución en material de apoyo de su comunidad SEDUCA, que prácticamente pues, es el documento que genera la ONU cuando a través de su órgano deliberador, que es la Asamblea, pues generan ese tipo de documentos que son resoluciones. Esta resolución 2625 tiene relevancia porque establece los principios de las relaciones internacionales entre los estados. Por eso, dense la tarea de revisar ese documento, está en material de apoyo. Y en este repaso, pues igual, no vuelvo a explicar cada principio de manera extensa, únicamente hay que recordar qué función cumple estos principios dentro del conjunto, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza excluye la coerción armada como un medio ordinario para imponer esas soluciones. El arreglo pacífico exige que las controversias sean canalizadas mediante medios pacíficos. La no intervención protege la autonomía estatal frente a determinadas formas de injerencia coercitiva. Cuando habla la palabra o el término coercitivo es el uso de la fuerza, ¿sabe? La cooperación reconoce que numerosos problemas sí requieren acciones conjuntas. La igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos expresa pues una dimensión fundamental de la transformación internacional, particularmente está vinculada con ese proceso de la descolonización. La igualdad soberana afirma la igualdad jurídica de los estados, pese a esas diferencias materiales que cuenta cada estado. Finalmente, bueno, pues el principio de buena fe exige el cumplimiento serio de estas obligaciones internacionales que los estados afirman, ¿no? ¿Y cómo lo afirman jurídicamente? Pues a través de tratados, estos compromisos que asumen cada estado. La resolución 2625 pues, señala que estos principios están relacionados entre sí, por eso deben comprenderse como un sistema y no como reglas aisladas. La igualdad soberana se relaciona con el principio de no intervención. La prohibición de la fuerza se conecta con la obligación de resolver controversias de manera pacífica. La cooperación debe desarrollarse respetando la soberanía y la buena fe atraviesa todo el sistema, es el eje transversal que cubre todos esos principios, porque las obligaciones perderían sentido si pudieran ignorarse arbitrariamente. Yo creo que ningún estado va a celebrar tratados o va a asumir compromisos desde un inicio y los voy a incumplir. Creo que entonces no los firmo, no asumo esas responsabilidades. Vamos con ese principio de buena fe. Yo voy con la buena fe de asumir y cumplir cada uno de los compromisos como Estado soberano asumo, ¿no? También aquí debemos de conservar dos ideas. Igualdad soberana no significa igualdad económica, militar o política. Y soberanía no significa ausencia de obligaciones internacionales. Los estados son soberanos y precisamente por ello poseen capacidad para celebrar tratados, participar en organizaciones y asumir esos compromisos jurídicos. Por eso, soberanía no es igual a ausencia de obligaciones. Igualdad jurídica no es igual a igualdad material. Y cooperación no es igual a esa intervención. Básicamente es lo que refieren estos principios, ¿sale? Es lo que les decía hace un momento.
Y bueno, ya para culminar esta sesión, vemos, vemos a través, siempre me gusta resumirlos en un casito, bueno, les digo casito, pero es un ejemplo sobre un problema. Puede suceder a través de un recurso natural como es un río. Simplemente en América Latina, ¿cuántos ríos no cruzan varios estados? El caso de Brasil. Brasil comparte con 10 países fronteras. Imagínense, nosotros nos quejamos de nuestros vecinos de arriba y los vecinos de abajo y son pocos. Realmente hay países que comparten fronteras con muchos más estados y se agrava más o se pone más tenso cuando llega una afectación, un problema, una contaminación del río. Los problemas no se detienen, no puedo intervenir aquí porque no es mi país. No, si hay un derrame petrolero, afecta a varios estados. Una afectación a un río que cruza varios estados, pues no se va a detener por las fronteras, va a seguir su curso, es un curso natural. Imaginemos aquí dos estados que comparten un río internacional. El territorio del estado A se desarrolla una actividad industrial cuyos efectos, pues esos efectos contaminantes como los residuos tóxicos que llegan a desechar las industrias, las empresas, pues alcanzan el estado B. Primero, pues aparece la soberanía. Pues ambos estados, el A y el B, pues son jurídicamente independientes y ninguno está subordinado al otro. Pero también aparece la característica de la interdependencia, porque una actividad desarrollada en un territorio produce efectos más allá de la frontera. Y el problema aquí genera una necesidad de qué? De cooperar. Los estados deben de intercambiar información técnica, los especialistas para revisar el impacto ecológico, el impacto ambiental, ¿no? En el río, etcétera y negocian. Posteriormente van a celebrar un tratado que establece obligaciones de prevención y coordinación, porque sí, seamos realistas, los problemas van a surgir, no estamos exentos de que pase un accidente, ¿no? A veces está fuera también de las manos de alguien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como tu estado, pues hay que prevenirlo, ¿no? Y aquí observamos la función reguladora del derecho internacional a través donde cuando los estados se sientan y revisan el problema y acuerdan una solución a través de un documento, un tratado. Ese mismo tratado crea una comisión conjunta para dar seguimiento al problema, ¿no? Y establece un procedimiento para abordar diferencias sobre su interpretación. Y aquí observamos la función estructuradora del derecho internacional. Si llegase a surgir una controversia, la diferencia de poder entre ambos estados, pues no elimina su igualdad soberana, tampoco autoriza el uso de la fuerza para imponer una solución. Las partes deben de recurrir a medios pacíficos. Los medios pacíficos se dividen en medios jurídicos y medios diplomáticos. Los jurídicos, pues el arbitraje o un tribunal internacional. Y los diplomáticos, pues están buenos oficios, mediación, conciliación, este, y otra investigación, pues es el intercambio de la información. Entonces, cualquiera de esos dos son medios pacíficos y cumplir de buena fe, pues las obligaciones válidamente asumidas en dónde, pues en el tratado que firmaron, ¿no? En este único supuesto, pues sí aparecen los principales elementos que nosotros revisamos en la unidad uno: comunidad internacional, soberanía, interdependencia, cooperación, normas, instituciones, funciones del derecho internacional, que es la reguladora y la estructuradora, y principios que regulan la conducta estatal como están establecidos en la Resolución 2625 de la Asamblea General. Y con esto podemos nosotros eh, concentrar todo lo estudiado en esta secuencia que ustedes ven en ese esquema en pantalla. La comunidad internacional
vimos su concepto en la sesión 2. Posteriormente revisamos cómo fue evolucionando, porque no es lo mismo lo que hoy vivimos o lo que observamos. La cooperación nunca ha existido, no nació o que haya estado así, fue evolucionando, porque evolucionó hacia una sociedad más interdependiente y más institucionalizada. Anteriormente, sobre todo, hablábamos de que los únicos sujetos eran los estados. Posteriormente, pues hubo esa pluralidad, se respetó la soberanía que tienen los estados, hubo heterogeneidad y descentralización y por ende interdependencia, porque ya los problemas no se podían resolver por sí solos, necesitábamos a los demás. Hubo necesidades de coexistencia, cooperación, regulación y solución de controversias. Y las normas, principios, instituciones y procedimientos dentro de las funciones del derecho internacional. El derecho internacional público por eso tiene su función reguladora y estructuradora. Y aquí antes, pues sí, quédense con estas 5 ideas que vimos a lo largo de nuestra unidad 1. La comunidad internacional es el espacio plural, soberano, descentralizado e interdependiente en el que surge y funciona el derecho internacional público. Su evolución histórica muestra pues ese tránsito gradual desde una estructura predominantemente interestatal, es decir, puros estados, hacia mayores niveles de interdependencia, cooperación e institucionalización. Y no desapareció el Estado soberano, ahí continúa, forma parte. Pero antes los estados pues solucionaban hasta donde eran sus límites, su alcance. Ahora no, ahora los problemas trascienden esas fronteras. Sus características generan necesidades jurídicas, como la descentralización exige coordinación, la interdependencia exige cooperación y la pluralidad de intereses exige mecanismos para gestionar controversias. El derecho internacional responde mediante dos funciones complementarias. Regula conductas y estructura sujetos, competencias, instituciones y los procedimientos a seguir. Y los principios fundamentales de las relaciones entre estados, pues nos van a proporcionar estas reglas básicas de convivencia y deben de interpretarse de manera conjunta, no de manera aislada, no un solo principio. Son 7 principios que se deben de interpretar de manera conjunta. Y con esto cerramos nuestro primer unidad 1 de nuestra materia de Derecho Internacional Público 1. Aquí el objetivo de nuestro repaso pues, no ha sido volver a desarrollar todos los temas, sino identificar cómo se conecta una comunidad internacional históricamente construida que genera necesidades de regulación y organización y el derecho internacional responde mediante normas, instituciones, procedimientos y principios. Y toda esta visión en conjunto será la base para continuar pues nuestra siguiente unidad, que es nuestra unidad 2. Muchas gracias por su atención. Con esto concluimos la videosesión 7. Recuerden revisar material de apoyo, por favor. En esta sesión les mencioné como 3 lecturas, bueno, 2 libros y una lectura que se los voy a compartir en material de apoyo y revisen los apuntes que les estaré subiendo de cada una de sus sesiones para que ustedes pues puedan repasarlos. La finalidad es que cumplamos nuestro objetivo de nuestra unidad de aprendizaje que se encuentra en nuestro temario. Muchas gracias. Hasta luego.